Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el paso a paso que debemos de dar para completar la práctica 6.1 con relación a la creación de un modelo de inventario. Eh, en el archivo van a recibir cuatro pestañas, la parte donde están los pasos, que son donde se listan todas las acciones que vamos a hacer. Tendremos una hoja de donde están los movimientos que tienen los registros de entrada y de salida del inventario, una estructura de inventarios mínimos que están establecidos para cada uno de los materiales y una hoja donde vamos a llevar ese control de inventario. Entonces, en cuanto a la hoja de movimiento, vamos a darle formato de tabla y vamos a organizarlo por fecha. Entonces, en la hoja de movimiento, vamos a quitar esto y vamos a convertir esto a una tabla. Podemos ir en insertar tabla y que si la tabla tiene encabezado, le decimos aceptar y vamos a organizar por fecha desde el más antiguo al más reciente. Bien, estos dos pasos fueron realizados. El siguiente paso es darle formato de tabla a la hoja que está en inventario mínimo. En este caso solamente sería seleccionar todo esto y vamos a insertar, darle formato de tabla y agotamos este paso de acá. Entonces vamos ahora a hacer las fórmulas correspondientes a la parte del control de inventario. En el control de inventario tenemos que completar el inventario mínimo utilizando las informaciones que aparecen acá. Entonces, ¿qué dice el paso? Que vamos a utilizar la fórmula buscar B para, con el código del material, vincularlo con el inventario mínimo y que nos traiga exactamente las informaciones del inventario mínimo que aparece en la tercera columna. Entonces, el inventario mínimo va a ser igual a buscar valor con el código del material y lo vamos a buscar en esta columna que es la primera y que traiga la tercera columna que es donde estarían las informaciones y que sea con coincidencia exacta. Y le decimos cerrar y aquí obtenemos ya el tema del inventario. Y esto lo vamos a copiar en todas las celdas acá. Si queremos podemos darle un formato de número para que las informaciones que están acá aparezcan con la parte de las comas. Bien, ese sería el paso de completar el inventario mínimo. El segundo paso relacionado a esta tabla es usar las sumas y conjuntos para que nos sumarice en la hoja de movimiento todos los que tienen que ver con la entrada y en la segunda con la salida. La fórmula de sumarse y conjunto nos permite aplicar varios criterios. Entonces, sumarse y conjunto nos permite utilizar varios criterios. Lo primero que nos pregunta es el rango de suma. ¿Dónde están las informaciones que queremos sumar? Bien, de los movimientos lo que queremos sumar es la columna de cantidades. Lo segundo que nos pregunta, ¿cuál es el primer rango de criterio? Vamos a decirle que el primer rango de criterio es el material que está aquí. Queremos que sea el segundo, el primer rango de criterio y queremos que lo compare contra el código del material que aparece acá. Lo segundo que me pregunta cuál es el segundo y en el criterio, bueno, el segundo que queremos comparar es el tipo de movimiento de entrada o de salida y que lo compare contra la información que aparece en esta celda. Y con esto ya hemos hecho esa parte. Ahora, ¿qué vamos a fijar aquí? Bueno, aquí vamos a fijarle el tema de eh, que siempre lea a la parte del control de material aquí que está en la columna. Entonces aquí le vamos a fijar F4 para que se quede fijo a nivel de la columna que es la letra A. En el caso de donde está la entrada, que es S2, queremos que se mantenga en la fila y por eso le vamos a dar función F4 para que se mantenga en la fila.
Entonces, aquí estaría bien y aquí, ok, entonces, bien, vamos a hacer algo. Vamos a copiarlo de aquí y la vamos a pegar acá. Y entonces aquí le vamos a decir que aquí queremos que lo vea con la F, que es la parte de la salida. Entonces la salida me la va a consolidar en la columna F y todo lo demás se queda igual, porque al final es la misma cantidades, el mismo código, lo único que varía es la parte de la salida. Pues entonces corrijo aquí que la segunda comparación del tipo de movimiento lo va a comparar contra la información que aparece en F2 porque es la salida. Y ya esto podemos replicarlo a todas las demás celdas que tenemos debajo. El siguiente que me pide en el paso a paso, después que complete la entrada y la salida, es que calcule la diferencia entre la entrada menos la salida para calcular cuál es el saldo. Entonces, en este punto, lo que queremos decir acá es que la diferencia de la entrada menos la salida nos va a dar un valor de inventario disponible. Y lo último, el último paso de columna de campo de criterio es que apliquemos una fórmula de condicional para identificar cuándo el inventario disponible sea menor que el valor que aparece en el inventario mínimo. Entonces, y que le ponga un uno o un cero. Eso es básicamente lo que buscamos acá. Aquí lo que queremos confirmar es si el valor del inventario, si el valor del inventario disponible es menor que el mínimo, pues entonces me coloque un uno y si no, que me coloque un cero. Y cuando el inventario sea esto, pues entonces ahí, miren ahí que ya va a aparecer cuando el inventario sea menor, pues entonces ahí me lo va a colocar o uno o cero siempre y cuando el valor que estamos diciendo es menor que el criterio de inventario mínimo. Demos después un formato. Eh, bien. Y ese formato condicional, bueno, este es el formato condicional, claro. Y formato del tabla. Bien, vamos a darle formato de tabla y luego vamos a generar el condicional. Vamos a generar, insertar una tabla y le vamos a decir acá. Bien. Y entonces vamos a hacer el criterio. La idea del criterio es que me resalte cuánto esta fila completa, el valor que aparezca aquí sea igual a cero. Vamos a hacer solamente, vamos a seleccionar la primera fila. Entonces, la primera fila la selecciono y voy a darle insertar formato condicional en inicio, un formato condicional y le vamos a decir una nueva y específicamente, bueno, déjame eliminar esto para que no tengamos esa regla. Entonces vamos a crear una fórmula. Yo quiero que cuando la celda, vamos a ponerle la columna H, estamos en la fila 3 sea igual a uno, pues me dé un formato en específico de resaltado de que esa línea tiene un problema. Entonces le vamos a dar un formato donde seleccionamos una coloración que queramos y posiblemente le demos negrita. Entonces le voy a decir aceptar y le voy a aceptar y voy a darle a aplicar, aceptar. Miren que acá me acabo de resaltar esta fila completa con un color. Entonces vamos a volver a esa regla
Y entonces le vamos a decir, mira, en realidad yo no solamente quiero que me la apliques ahí, yo quisiera que tú me la apliques en la columna completa de, este, de esta tabla. Y entonces ahora le decimos de esta forma que lo aplique en toda la tabla, seleccionamos toda la matriz y miren cómo ahora él se reitera a toda la fila que cumplan con ese criterio. Y de esa forma, cuando en la medida que el inventario vaya moviéndose, pues entonces me va a hacer el cálculo automático. Vimos ya esta parte acá. Entonces, los últimos pasos que nos indica el procedimiento es que hagamos algunos registros. Voy a hacer el primero para que vean algo. Miren este registro. Él quiere que hagamos una salida de 350 unidades para el día que estamos haciendo este elemento. Por ejemplo, voy a buscar este artículo, el control. Por ejemplo, este código actualmente no está marcado en Mamey porque está por encima del inventario, pero él me dice que genere un movimiento de salida para este código al día de hoy, para el día de hoy, que genere un movimiento de salida para el código I de 350 unidades. Le acabo de generar la salida y voy a mi control de inventario y miren ahora cómo esa fila acaba de cambiar de color, porque ahora el disponible está por debajo de esa parte. El otro paso, por ejemplo, otro de los movimientos que me dice, voy a poner un movimiento de entrada, por ejemplo para que vean dos ejemplos puntualmente de lo que le está pidiendo. Este código tiene, por ejemplo, este código 405, miren acá, él está resaltado como parte de los materiales que están por debajo de, pero imaginémonos que yo, como le dije ahora, genero una entrada en el día de hoy, genero una entrada en el día de hoy una entrada y por 100 unidades, que es lo que me estaba planteando esto. Y miren cómo mi control inventario ahora de esa fila ha cambiado el color porque ya no está resaltado, porque ya el inventario mínimo está por encima del control. Y eso es lo que queríamos mostrarles desde el punto de vista de la automatización para el seguimiento de inventario, de que si el inventario cae por debajo de un valor, pues entonces te toma una alerta. ¿Qué quiere decir esta alerta? Que debo de activar los procesos de compra, de gestionar nuevas unidades para este material. Eso es básicamente lo que van a hacer en esa práctica y espero que este video les sirva para tales fines.